Todo el mundo tiene una amistad que marca la vida, pero la mía con Valeria era más que especial. Crecimos juntas en Veracruz y desde los primeros años de escuela éramos inseparables. Nuestras madres nos llamaban uña y carne porque donde iba una, la otra estaba allí también. Si alguien nos preguntaba qué queríamos ser cuando creciéramos, respondíamos sin dudar: amigas para siempre. Valeria era el tipo de persona que hacía que todos a su alrededor se sintieran importantes. Tenía una sonrisa que parecía iluminar cualquier lugar y una confianza que siempre admiré. Yo, en cambio, era la tímida del grupo. Ella era quien me animaba a asistir a fiestas, a hablar con las personas, a probar cosas nuevas. No importaba lo que pasara, sabía que podía contar con ella. Pero nada dura para siempre, ¿verdad? En la adolescencia, las cosas empezaron a cambiar. No sé si fue por la presión de la escuela, los romances o la vida en general, pero nuestra amistad se volvió diferente, más tensa, más frágil. Las pequeñas bromas que antes nos hacían reír comenzaron a convertirse en discusiones. La gota que colmó el vaso ocurrió en nuestro último año de escuela. Estábamos organizando un proyecto para la graduación, algo simple, pero que parecía más complicado de lo que debía ser por las constantes peleas entre los compañeros. Valeria y yo éramos las encargadas de liderar al grupo, pero parecía que no estábamos de acuerdo en absolutamente nada. Sucedió durante una reunión. No recuerdo exactamente cuál fue el motivo de la discusión, pero sé que terminamos acusándonos frente a todos. Sus palabras aún me atormentan. Solo sabes estorbar, Isabela. Quizás por eso nadie nunca te elige para nada. Fue como una bofetada. Salí de la sala llorando y, desde ese día, nunca volvimos a hablar. Ni cuando nos graduamos, ni en los años siguientes. Valeria desapareció de mi vida, y lo acepté. Al menos, hasta la semana pasada. Estaba en el trabajo, almorzando sola como siempre, cuando recibí una notificación en el celular. Era un mensaje de Valeria. Lo último que esperaba. Isa, ha pasado mucho tiempo, pero quiero verte. Creo que necesitamos hablar. Mi corazón dio un salto. Solo ver su nombre en la pantalla trajo de vuelta una avalancha de recuerdos, buenos y malos. Estuve a punto de borrar el mensaje, pero algo me detuvo. Después de unos minutos, respondí: claro, podemos encontrarnos. Acordamos vernos el próximo sábado en el Café La Niebla, un lugar al que solíamos ir cuando éramos más jóvenes. La semana pasó lentamente. No podía dejar de pensar en qué quería. ¿Sería para disculparse? ¿Para aclarar algo? ¿O tal vez para revivir lo que habíamos perdido? El sábado llegué temprano al café, con el corazón acelerado. El lugar no había cambiado casi nada. Las mesas de madera seguían allí. El aroma a café recién hecho era el mismo, e incluso el camarero parecía ser el mismo de hace años. Me senté cerca de la ventana, mirando hacia afuera, esperando a que Valeria apareciera. Cuando finalmente la vi cruzar la calle, mi pecho se apretó. Era ella, exactamente como la recordaba. Su cabello oscuro cayendo sobre los hombros, su andar confiado, esa sonrisa que parecía demasiado familiar. Pero había algo extraño en ella. Cuando Valeria entró al café, sentí un escalofrío inexplicable. Parecía igual que la última vez que la vi, como si los años no hubieran pasado para ella. No tenía ni una sola línea de expresión en el rostro, ningún cambio en su postura o forma de caminar. La sonrisa, que solía ser reconfortante, ahora parecía forzada, casi artificial. Isa abrió los brazos y se acercó a abrazarme. Su piel estaba fría, lo cual me pareció extraño para una tarde cálida como esa. Valeria, es tan raro verte después de tanto tiempo. Sonreí, tratando de ocultar mi nerviosismo. Se sentó en la silla frente a mí, ajustándose el abrigo como si estuviera incómoda. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero necesitaba hablar contigo. Creo que tenemos cosas pendientes. Asentí, intentando parecer tranquila, aunque una parte de mí quería salir corriendo. Es cierto, creo que nunca resolvimos lo que pasó. ¿Recuerdas lo que solíamos decir? Inclinó la cabeza con los ojos fijos en los míos. ¿Que seríamos amigas para siempre? Asentí nuevamente, sintiendo un nudo en la garganta. Lo recuerdo. Ella sonrió, pero había algo raro en esa sonrisa, como si escondiera una intención que no lograba descifrar.
Quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti, Isa. Incluso después de todo. La conversación continuó de forma tensa, pero al mismo tiempo normal. Hablamos de los años que habían pasado, los trabajos, los cambios en la ciudad. Pero a medida que Valeria hablaba, me di cuenta de que sabía cosas que no debería saber. Vi que empezaste a trabajar en esa oficina cerca del parque. Debe ser agotador. Mis ojos se entrecerraron. ¿Cómo sabes dónde trabajo? Soltó una risa breve. Oh, alguien lo comentó. Creo que fue Beatriz. ¿La recuerdas? Asentí lentamente, pero su explicación no me convenció. Beatriz y yo no hablábamos desde hacía años, y aunque ella supiera dónde trabajaba, ¿cómo se lo habría dicho a Valeria? No has cambiado mucho, ¿sabes?, dijo Valeria, desviando la conversación. Sigues teniendo esa manera de intentar esconder las cosas, siempre tan predecible. Esa frase me tomó por sorpresa. Era algo que solía decirme cuando discutíamos, una provocación que me hacía sentir como si pudiera leer mis pensamientos. Y tú no has cambiado nada por lo que veo, respondí, intentando ocultar mi incomodidad. Valeria rió, pero no contestó. En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante, como si quisiera decirme algo importante. Isa, quiero pedirte perdón, por todo. No debía haber dicho aquellas cosas en la escuela. Fue cruel e injusto. Tú eras mi mejor amiga, y lo arruiné todo. Sus palabras sonaron sinceras, pero su tono parecía vacío, como si no hubiera emoción real detrás de su disculpa. Aún así, sentí un peso liberarse de mis hombros. Yo también cometí errores. Podría haber intentado arreglar las cosas en lugar de ignorarte. Creo que ambas estábamos pasando por cosas que no sabíamos cómo manejar. Ella sonrió, esta vez pareciendo más natural. Gracias por escucharme, Isa. ¿Sabes? Me hubiera gustado tener esta conversación antes. ¿Por qué solo ahora, entonces?, pregunté, intrigada. Miró hacia afuera, evitando mi mirada. Porque ahora ya es demasiado tarde. Mi estómago se revolvió. ¿Qué quieres decir con demasiado tarde? Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Beatriz. Isa, no vas a creer lo que descubrí. Me acabo de enterar de que Valeria murió hace 3 años en un accidente. El mundo pareció detenerse. Mi sangre se heló. Levanté la vista hacia Valeria, quien ahora me miraba con una sonrisa que era más sombría que cualquier cosa que hubiera visto antes. Mis ojos iban y venían entre el celular y Valeria, quien seguía mirándome con esa extraña expresión. El mensaje de Beatriz parecía una broma de mal gusto, pero al mismo tiempo, algo en mi pecho sabía que no lo era. Isa, ¿estás bien?, preguntó Valeria, inclinando ligeramente la cabeza. Su voz era suave, pero había algo perturbador en su tono. Sí, solo un mensaje del trabajo. Mentí, tratando de mantener la calma. Ah, qué fastidio, siempre distrayéndote, ¿no? Rió, pero sus ojos permanecieron fijos en los míos, como si supiera que estaba mintiendo. No pude responder. Mi mente era un caos, reviviendo la última vez que vi a Valeria y tratando de reconciliarlo con lo que Beatriz acababa de decirme. ¿Cómo podía estar muerta? Estaba allí, hablando conmigo, viéndola, incluso sintiendo su perfume, el mismo que solía usar. El silencio entre nosotras se prolongó unos segundos, hasta que Valeria rompió el ambiente. ¿Sabes, Isa? Quiero mostrarte un lugar, algo especial para mí. ¿Tienes tiempo ahora? Dudé. Lo último que quería era salir con ella después de lo que acababa de descubrir, pero no sabía cómo decir que no sin parecer sospechosa. Es que realmente tengo cosas que resolver hoy. Su sonrisa desapareció por un momento, y sus ojos se volvieron aún más intensos. Ah, claro, siempre tan ocupada. Miró por la ventana, como si estuviera frustrada, y luego suspiró. Bueno, entonces lo dejaremos para otra ocasión. La forma en que lo dijo parecía más una amenaza que una simple sugerencia. Mi corazón latía con fuerza, pero forzando una sonrisa, hice lo posible por terminar la conversación. Fue bueno verte, Valeria. Gracias por buscarme. Sí, fue bueno, respondió levantándose, ajustándose el abrigo con movimientos suaves, casi como si flotara. Hasta pronto, Isa. Se giró y salió del café,
dejando tras de sí una sensación de frío que parecía haber invadido todo el lugar. Me quedé allí, intentando juntar las piezas. No tenía sentido. Valeria parecía tan real, pero si Beatriz tenía razón, entonces, ¿quién o qué acababa de salir por la puerta? Tomé el celular y marqué el número de Beatriz. Contestó al tercer tono. Isa, qué bueno que llamaste. No quería mandarte ese mensaje sin previo aviso, pero me quedé en shock cuando lo escuché. ¿Sabías que Valeria había muerto? Mi voz temblaba. ¿Qué sabes de eso, Bea? ¿Cómo murió? Beatriz dudó un momento. Fue un accidente de coche. Ocurrió hace unos 3 años. Escuché a alguien comentarlo el otro día y me sorprendió porque ustedes eran tan cercanas. Mi mano comenzó a sudar mientras sostenía el teléfono. ¿Estás segura? Absolutamente. Su madre todavía vive aquí en Veracruz. Pensé que lo sabías. Después de colgar, mi cabeza daba vueltas. Decidí hacer algo que no sabía si era valentía o estupidez. Busqué su nombre en internet. En pocos minutos encontré una noticia de hace 3 años. Joven de Veracruz muere en un accidente de coche en la carretera. La foto era de Valeria. La sangre desapareció de mi rostro. El artículo hablaba sobre el coche que había volcado y cómo ella no sobrevivió a las heridas. Las palabras «ella murió» resonaban en mi cabeza mientras miraba la pantalla. Mi primera reacción fue pensar que alguien estaba intentando gastarme una broma. ¿Pero cómo? ¿Cómo alguien habría orquestado una escena tan real? Recordé el frío de su mano, esa sonrisa vacía y la frase que no podía sacarme de la cabeza. Ahora ya es demasiado tarde. Decidí regresar a casa. El camino parecía más largo de lo habitual, y en cada esquina tenía la sensación de que alguien me seguía. Miré hacia atrás varias veces, pero no vi nada. Aún así, la incomodidad seguía creciendo. Cuando finalmente entré a mi apartamento, me sentí un poco más segura, pero esa sensación no duró mucho. En el momento en que cerré la puerta con llave, mi celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. ¿Olvidaste que prometiste nunca dejarme, Isa? Mis manos temblaban mientras miraba el mensaje. Cada letra parecía pulsar en la pantalla, como si estuviera viva. La frase trajo de vuelta recuerdos que quería enterrar. Valeria y yo jurando, cuando éramos niñas, que nunca nos abandonaríamos, amigas para siempre. Incluso después de la muerte, decía ella. En ese momento nos reíamos, pensando que solo era algo tonto que decían las niñas. Ahora esas palabras tenían un peso que me hacía querer gritar. ¿Quién eres? Esto no tiene gracia, respondí, con los dedos temblando mientras escribía. La respuesta llegó casi al instante. Soy yo, Isa. Me viste hoy. ¿Ya estás intentando olvidarme? Mi corazón se aceleró. Parecía imposible. No tenía sentido. Pero sabía que no era una broma. Era ella. O algo que quería que yo creyera que lo era. Sabía que necesitaba respuestas. Y sabía exactamente dónde encontrarlas. En la casa de doña Marta, la madre de Valeria. La noche ya había caído cuando llegué a la antigua casa de los Delgado. Era una construcción pequeña y sencilla, con un jardín que parecía abandonado. Las luces estaban encendidas, y la puerta principal estaba entreabierta, balanceándose suavemente con el viento. Respiré profundamente y toqué la puerta. ¿Doña Marta? Soy yo, Isabela. ¿Puedo hablar con usted? Por unos segundos no hubo respuesta. Entonces escuché pasos lentos y arrastrados acercándose. La puerta se abrió, revelando la figura de doña Marta, más delgada y envejecida de lo que recordaba. Sus ojos, rodeados de profundas ojeras, me miraron con una mezcla de sorpresa y cansancio. «Isabela», dijo apretando los labios como si dudara por un momento. «¿Qué haces aquí?» «Yo necesitaba hablar con usted sobre Valeria». Frunció el ceño, y sus ojos se llenaron de tristeza. «Entra». La casa tenía un fuerte olor a incienso, y cada rincón estaba lleno de objetos religiosos, crucifijos, imágenes de santos y velas encendidas. Me senté en el sofá mientras doña Marta permanecía de pie, como si estuviera indecisa sobre qué decir. «¿Por qué has venido a hablar de ella ahora, después de tanto tiempo?»
Preguntó con una voz calmada pero cargada de dolor. Yo sé que esto va a sonar extraño, pero vi a Valeria. Hoy. Doña Marta empalideció. No digas eso, niña. No juegues con esas cosas. No estoy jugando. Ella me mandó un mensaje. Hablamos. Yo juro que era ella. Cerró los ojos por un momento, como si intentara bloquear mis palabras. Cuando volvió a mirarme, algo nuevo apareció en su expresión. Miedo. No deberías haberla buscado. ¿De qué está hablando?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Doña Marta suspiró y se sentó a mi lado, con las manos temblorosas sobre el regazo. Desde que Valeria se fue, han pasado cosas extrañas. Primero, eran susurros por la noche. Luego, sombras en la casa. Recé. Puse estos crucifijos y encendí velas, pero nada ha funcionado. Es como si nunca se hubiera ido realmente. Sentí que el estómago se me revolvía. Sus palabras confirmaban lo que más temía. Ella no quería irse, Isabela. Siempre decía que tenía algo pendiente contigo. Algo sobre una promesa. Tragué saliva, recordando el juramento que hicimos de niñas, amigas para siempre, incluso después de la muerte. Ella está intentando hablar conmigo, pero no sé qué quiere. Doña Marta me miró fijamente. Tienes que dejarla ir, Isabela, antes de que ella te lleve también. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Cómo hago eso?, vaciló antes de responder. La respuesta debe estar en el lugar donde murió. Tal vez allí puedas entender lo que necesitas hacer. El camino hacia el lugar del accidente estuvo lleno de ansiedad. Las palabras de doña Marta resonaban en mi mente. Mi pecho estaba apretado, y cada kilómetro parecía más largo que el anterior. Cuando finalmente llegué a la carretera, estacioné el coche y caminé hacia el punto exacto donde, según las noticias, el coche de Valeria había volcado. Era una curva cerrada, rodeada de árboles. La luz de los faros iluminaba trozos de vidrio y marcas en el asfalto como cicatrices dejadas por el accidente. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. «Valeria, estoy aquí», grité, mi voz resonando en el vacío. Por un momento, el silencio fue total. Entonces, sentí que el aire cambiaba, como si algo estuviera conmigo. «Isa». La voz vino detrás de mí, suave y familiar. Me giré lentamente y allí estaba ella, de pie bajo la luz de los faros. Valeria se veía exactamente igual que antes, su cabello impecable, su rostro sin expresión, pero sus ojos. Había algo oscuro en ellos. «¿Por qué tardaste tanto?», preguntó. Mi respiración se detuvo al verla allí, inmóvil, al borde de la carretera. Era ella, pero al mismo tiempo no lo era. Sus ojos tenían algo extraño, un vacío que parecía atraerme. «Valeria». Mi voz salió baja, apenas un susurro. «¿Viniste, Isa?». Dio un paso al frente, y la luz de los faros iluminó su rostro. Había algo extraño en la manera en que se movía, como si sus pasos fueran demasiado calculados, casi mecánicos. Y sabía que no me dejarías. «No entiendo». Mis manos temblaban, y la sensación de incomodidad crecía. «¿Qué quieres de mí?». Inclinó la cabeza, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Solo quiero lo que prometiste». Sabía exactamente a qué se refería, pero no podía aceptarlo. Eso fue algo de niñas. No significaba nada. Significaba todo para mí. Su voz cambió, volviéndose más fría. «Dijiste que nunca me dejarías, Isa, que estaríamos juntas, incluso después de la muerte». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Lo siento mucho, de verdad. Pero es imposible, Valeria. Ya no estás aquí». Ella dio otro paso hacia mí, y retrocedí instintivamente, tropezando con una piedra y casi cayendo. Valeria se detuvo, mirándome con una mezcla de ira y tristeza. «Te alejaste, Isa. Me abandonaste cuando más te necesitaba. ¿Y ahora crees que puedes simplemente seguir con tu vida como si nada hubiera pasado?». Sacudí la cabeza, desesperada. «No fue así. Ambas cometimos errores. No fue mi culpa lo que te pasó». Ella soltó una risa breve, pero sin rastro de alegría. «¿No fue tu culpa? ¿No crees que, si te hubieras quedado, las cosas podrían haber sido diferentes? ¿Que tal vez no me habría ido tan pronto? ¿Que quizás no estaría aquí ahora,
atrapada entre dos mundos. Las lágrimas rodaban sin control por mi rostro y mi garganta se cerraba. No sabía qué decir. Parte de mí sentía que tenía razón, que tal vez mi ausencia había contribuido a su destino, pero otra parte sabía que no había nada que pudiera haber hecho. Lo siento tanto, Valeria. Lo siento muchísimo. Ella me miró durante un largo momento, su rostro suavizándose por un instante. Entonces, extendió su mano hacia mí. Si lo sientes tanto, Isa, ven conmigo. Quédate conmigo. Así, finalmente podremos estar en paz. Sabía lo que quería. Todo mi cuerpo temblaba y mi mente corría llena de pensamientos confusos. Si tomaba su mano, sabía que no habría vuelta atrás. Sabía que significaría dejarlo todo atrás. Mi vida, mi futuro, mi propia existencia. Pero si no lo hacía, Valeria nunca descansaría, y quizás yo tampoco. Tienes una elección, dijo ella, con una voz suave pero cargada de algo que me helaba hasta los huesos. Miré su mano extendida, su rostro que una vez fue el de mi mejor amiga, y sus ojos que ahora contenían una oscuridad que no podía entender. La lucha interna dentro de mí era insoportable. Finalmente, hice mi elección. Di un paso atrás y corrí hacia el coche, con el corazón latiendo con fuerza, casi tropezando en el camino. Las palabras de Valeria aún resonaban en mi cabeza, mientras luchaba por mantener el enfoque en la carretera. Cuando finalmente llegué y cerré la puerta de golpe, sentí una punzada de alivio, pero sabía que no estaba segura. Encendí el motor y aceleré, sin preocuparme por los límites de velocidad. El coche avanzaba por la carretera desierta, y el silencio exterior solo era interrumpido por el sonido del motor. Pero sabía que no estaba sola. El aire dentro del coche se sentía más frío, y algo me decía que no mirara por el espejo retrovisor. A pesar del miedo, no pude resistirme. Miré y allí estaba ella. Valeria estaba sentada en el asiento trasero, mirándome con esa mirada vacía y una sonrisa sombría. ¿Crees que puedes huir de mí, Isa? Mi corazón casi se detuvo. Casi perdí el control del coche, pero logré recuperarlo. Necesitas descansar, Valeria. No puedo hacer nada más por ti. Hiciste una promesa, Isa. Las promesas no se rompen. Su voz era calmada, pero cada palabra pesaba como una sentencia. Era una niña. No sabía lo que estaba diciendo. Grité, tratando de contener las lágrimas mientras seguía conduciendo. Ella inclinó la cabeza, como si estuviera estudiando cada uno de mis movimientos. No importa. Ahora cargarás con esto, para siempre. De repente, el radio del coche se encendió solo, emitiendo estática. La pantalla del tablero comenzó a parpadear, y las luces del coche fallaron por un instante. Cerré los ojos por un segundo, intentando concentrarme en la carretera. Pero, cuando los abrí de nuevo, Valeria ya no estaba en el asiento trasero. El silencio regresó, pero la sensación de ser observada no desapareció. Continué conduciendo hasta llegar a la ciudad, casi entrando de golpe en el garaje de mi casa, sin estacionar correctamente. En cuanto apagué el motor, respiré profundamente, intentando convencerme de que todo había terminado. Pero no había terminado. En las semanas siguientes, Valeria continuó apareciendo. En los reflejos de los espejos, en los rincones oscuros de las habitaciones, incluso en el eco de mis pasos cuando estaba sola. No importaba dónde estuviera o lo que hiciera, ella siempre estaba allí. Comencé a escuchar su voz en las noches más silenciosas, susurrando las mismas palabras: «Nunca te librarás de mí». Mi trabajo empezó a resentirse y mi círculo social prácticamente desapareció. Nadie quería estar cerca de mí y no los culpaba. Algo en mi energía parecía estar mal, como si yo misma irradiara el peso de su presencia. Busqué ayuda en todas partes: sacerdotes, médiums, cualquier persona que pudiera explicarme lo que estaba sucediendo y cómo detenerlo. Pero nadie pudo resolverlo. Un médium me dijo que mi conexión con Valeria era más fuerte de lo que imaginaba, que nuestras almas estaban entrelazadas por algo que trascendía la muerte. «Ella no te dejará», dijo, bajando la cabeza con resignación. Ahora, mientras escribo esto, sé que nunca tendré paz. Valeria está a mi lado en este mismo momento, con esa misma sonrisa vacía en su rostro,
No habla, pero sé lo que está pensando. Me negué a ir con ella, y ahora hará que lo pague. Si estás leyendo esto, ten cuidado con las promesas que haces, y nunca subestimes la fuerza de alguien que no quiere ser olvidado, porque algunas amistades nunca terminan, ni siquiera con la muerte.